quería invitarles a buscar en sus Biblias Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos del 31 y 32. Vamos a hablar hoy de algo que es muy triste y que realmente sucede mucho y que tenemos que pedirle al Señor que estemos preparados para no pasar por una experiencia como esta. Hemos titulado el sermón de esta tarde Señales de recaída espiritual. Señales de recaída espiritual. Y está basado en el texto de Lucas capítulo 5, que quiero volverlo a leer para que ustedes estén en contexto. Dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que es un texto que apoya la idea de que estamos en este lugar precisamente porque necesitamos arrepentirnos y necesitamos de la ayuda de Jesús. La enseñanza en esta tarde es esta: solo la dependencia y relación con Jesús pueden evitar nuestra caída espiritual. Solo la dependencia y relación con Jesús pueden evitar nuestra recaída espiritual. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer ahora, porque vamos a orar, pero una de las cosas que vamos a hacer es que queremos presentar razones que desencadenan naturalmente la caída espiritual, para que ustedes puedan distinguir cuando nos está sucediendo en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta tarde, esta palabra que tú nos has dado. Ayúdanos a poder oírla, escucharla y también aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que vamos a estudiar: razones que desencadenan la caída espiritual en la vida de un cristiano. Razones. Porque quizá usted dice, bueno, ¿qué significa la caída espiritual o la recaída espiritual? Lo primero que le quiero decir es que la recaída espiritual no se da de un día para el otro. O sea, no sucede que usted está ferviente, en comunión con el Señor, usted está en oración, usted está viviendo de manera que le agrade al Señor y de pronto usted cae espiritualmente. No, la recaída espiritual generalmente es un proceso que comienza descuidando algunas áreas. Es un proceso inclusive que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que lo estamos sufriendo. Cuando venimos a darnos cuenta, en ocasiones hasta es demasiado tarde. Por eso es importante vigilar una y otra vez cómo está nuestra vida espiritual, de qué manera, de qué tipo de salud goza nuestra vida espiritual. Y de esa manera nosotros vamos a poder detectar algunas razones que nos hacen caer espiritualmente. La primera razón que yo quiero estudiar es esta: confianza en que mi progreso espiritual es tan grande que puedo enfrentar la tentación. O sea, esa es la primera razón. La primera razón que yo tengo para caerme espiritualmente es que yo empiezo a sentirme fuerte, seguro, estable, completo, de tal manera que eso descuida mi relación dependiente con Jesús. Me convierto en un especialista de la religión, capaz de venir a cantar, asistir a la iglesia, tener lectura de la Biblia, pero no comienzo a descuidar mi tiempo a solas con Dios.
empiezo a entender el Evangelio de otra manera. Porque el Evangelio debe ser entendido a través de la persona de Jesús. El Evangelio es dependencia. Pero llevado un tiempo y estando bajo peligro de caída, una de las cosas que me sucede es que comienzo a pensar que otros deben cuidarse y yo no. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque el primer paso hacia el precipicio es pensar que tú estás en terreno firme. Muchas veces pensamos que, y es la confianza que tenemos, que estamos progresando espiritualmente. Y nos sentimos de lo más estimulados porque comenzamos a hacer algunas cosas en la iglesia y relacionadas con la vida cristiana, y eso empieza a hacernos sentir importantes, necesarios, estables, maduros, cuando en realidad la confianza que yo pueda tener en mí es la comprensión de mi propia naturaleza. Yo confío totalmente en que mi naturaleza es pecaminosa y que yo tengo necesidad de Jesús. Si yo no tengo una vida de oración, si yo no tengo una vida de búsqueda de la palabra, si yo no tengo una vida de comunión con los cristianos, si no tengo una vida sistemática de arrepentimiento delante de Dios, con facilidad me convierto en un monstruo religioso. En alguien capaz de identificar los pecados en todas las personas, pero incapaz de ver mis debilidades. ¿Viste que hay mucha gente así? Que se sienta y dice, no, pero estos tienen este problema. Aquellos no le están dando lo mejor al Señor. Aquellos no son verdaderamente sinceros. Estos no son profundos. Aquel no lo hace bien. Pero nunca estoy mirándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque me creo que estoy firme y ahí entonces comienzo a caer precipitadamente. Hay una diferencia muy grande entre lo que la gente cree que es el progreso espiritual y lo que realmente la Biblia enseña que es el progreso espiritual. La diferencia está en que el progreso espiritual, mucha la gente lo entiende como una acción. La gente dice, si yo hago, si yo me esfuerzo, si yo me propongo, entonces voy a crecer espiritualmente. Cuando realmente la Biblia lo que enseña es que el progreso espiritual viene a través de la devoción. Devoción, no de la acción. Muchas veces yo creo que haciendo ciertas cosas, viste que llegamos a una iglesia por primera vez y lo primero que nos salta a nuestra vista es, oh, en esta iglesia no hacen tal cosa. No creo que sean tan espirituales. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a que mi estándar de crecimiento lo tengo entendido por algunas cosas que yo hago. No le veo cara a los hermanos de estar ayunando. No le veo cara a los hermanos de estar arrepentidos y sufriendo. Y pienso que de esa manera yo estoy creciendo, porque me convierto en un vigilante dentro de la iglesia de la vida espiritual de otros, cuando realmente yo debo preocuparme enormemente por mi vida espiritual. Porque la Biblia dice que Jesús vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Y fíjense que si vamos a la Biblia, a Lucas capítulo 5, y leemos el versículo 31-32, sobre todo el 32, Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores que necesitan el arrepentimiento. O sea, yo no he venido a llamar a aquellos que se sienten
suficientes para ser cristianos. Se sienten suficientes para agradar a Dios. Se sienten suficientes para practicar la fe. Jesús dice, no he venido a llamar a esos. Muchas veces, y eso le pasó a los fariseos, y también le pasó desde el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús. Los fariseos eran los que más religión practicaban, los que más exigían la práctica de una religión profunda, y ni se enteraron cuando nació Jesús. Fueron unos magos que vinieron buscando al rey de los judíos. Fueron unos pastores a los cuales los ángeles le dieron el mensaje. Pero los fariseos estuvieron enemistados todo el tiempo con la idea de que Jesús fuera el verdadero Mesías, al punto de llevarlo ¿a dónde? A la cruz, a la cruz. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que considerar mucho de qué manera yo entiendo mi progreso espiritual. Porque la palabra de Dios y la oración son mi mejor arma para relacionarme con Jesús. Pero la tengo que usar. Porque muchos de nosotros y de otros son expertos en doctrinas que la Biblia enseña. Pero pocos somos realmente obedientes a esas doctrinas. Porque si alguien dice que Dios no es eterno y que Dios no es omnisciente, y yo le voy arriba, y es un hereje, y es un idólatra, y es como la apostasía, y si es posible, cogemos 2 himnarios, no la Biblia, pero cogemos 2 himnarios, y lo quemamos junto a 2 himnarios, porque dice cosas incorrectas. Pero muchas veces nosotros, con nuestra falta de obediencia, con nuestra falta de consagración, con nuestro despiste espiritual, predicamos peores cosas. Predicamos peores cosas. Enseñamos peores cosas. Estamos diciéndole a la gente, sí, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios va a darnos todo lo que necesitamos, pero en la práctica no esperamos la provisión de Dios. No esperamos con confianza la voluntad de Dios. Dios sabe, le decimos a alguien, oye, porque está en una prueba. ¿Por qué estás triste? No, yo estoy pasando por una prueba. ¿Pero tú no eres cristiano? Sí, confía en Dios. Dios tiene las mejores decisiones para tu vida. Eso lo sabemos decir. Y lo decimos. Pero ¿sabes qué es lo malo? Que cuando quienes estamos nosotros en la prueba, quienes somos los que estamos en el sufrimiento, no queremos esperar por las mejores decisiones que Dios tiene para nosotros. Queremos empezar a tomar decisiones. Si hablamos de matrimonio, una maravilla. Porque nosotros tenemos todas las doctrinas del matrimonio. Y decimos, la esposa fiel al esposo y tiene que someterse. El esposo fiel a la esposa y se tiene que someter a Cristo y liderar su hogar. Y todo tiene que estar en amor. Pero en la práctica ni somos la cabeza de la familia, ni somos el sacerdote espiritual de nuestro hogar, ni somos verdaderamente un esposo, ni las esposas están verdaderamente sometidas a los esposos. Bueno, yo he visto de todo, ¿eh? Yo he abierto una cajuela de un carro y me han dicho, echa esas blusas para allá. ¿Y eso? No, esas las tengo escondidas, pero mi esposo no se da cuenta que me las compré. Porque si no le da un infarto. Las tengo que sacar poquito a poquito. Y yo me quedo frío. Menos mal que aquí no pasa, ¿eh? Eso es en otros lugares de este planeta. En otros lugares de este planeta. ¿Y el esposo? No. El esposo le dice a Abelito, Abelito, voy por tu casa a
a llevarte una caja ahí que es un videojuego que compré para que me lo regales el día de mi cumpleaños. Porque somos así. Pero las doctrinas no, las doctrinas sí las tenemos todas claras. Las doctrinas sí no nos ponen un pie adelante. Pero en la práctica de las doctrinas ya somos más débiles. Pero el gran problema es que nosotros estamos totalmente tranquilos y nuestra conciencia está tremendamente tranquila. Porque somos cumplidores de lo que creemos. Pero no nos inquietamos cuando somos pecadores por lo que practicamos. Y eso no nos inquieta. Eso no es tan importante. Lo importante es lucir doctrinalmente correcto. Eso sí. Ahora, la práctica de cómo yo esa doctrina la practico, no, ya eso es otra cosa. Y al pastor no le interesa. No le interesa. Eso no le importa. Porque esa es mi vida privada. Así vivo yo. Pero no es conmigo. Es con Dios. Porque cuando vienes a ver, tienes tanta confianza, piensas que has progresado tanto espiritualmente, llevas tantos años en la iglesia, has hecho tantas cosas, crees que todo te va tan bien, que de pronto te hallas en un abismo sin esperanza. Porque te caíste espiritualmente, porque te fuiste al piso, porque resbalaron nuestros pies, porque llevamos lo que creemos por una parte y lo que practicamos por otra. Entonces, mucho cuidado con eso, porque de no ser por nuestra relación estrecha con Jesús, nuestra caída es inminente. Esa es una realidad. Es cuestión de tiempo. Y fíjense, las caídas espirituales son tan, pero tan profundas que muchas veces estamos en caída libre y ni cuenta nos damos. Y vamos hacia abajo y hacia abajo y ni cuenta nos damos. Entonces, mucho cuidado, porque puede ser que un día Dios ponga un tope y ahí entonces caes reventado. Porque venías a tanta velocidad, ¡puf!, se reventó tu burbuja, te diste cuenta que no pudiste con las tentaciones, caíste en pecado, no pudiste con las situaciones que estabas viviendo, te desesperaste y cometiste errores, y las consecuencias de los errores siempre son muy graves. Porque aunque Dios nos perdone y nos dé sanidad en muchas áreas de nuestras vidas, las consecuencias de nuestras malas decisiones las tenemos que pasar. Esa, cuente con ella. Es más, Dios lo va a dejar que pase sobre eso. Y vamos a ver que nuestra manera de comportarnos hace sufrir a más de uno. Y vamos a ver las consecuencias de nuestra vida pecaminosa, cómo afecta a los demás. Lo segundo que queremos aprender, la segunda razón. Tenemos una segunda razón y es desconocer, ¿qué cosa? Las artimañas del diablo. Vamos a leer, dice 1 Pedro 5:8, léanlo ahí conmigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Bueno, esto es algo interesante, porque cuando hablamos del diablo, tenemos muchas posturas acerca de esto. Algunos ignoran. Algunos te dicen en una iglesia, mira, lo mejor es ignorar al diablo. Ni menciones eso. Ignóralo. Otros se ríen y dicen, oye, es un cuento de niño. Me río de eso. Aquí, olvídate, no pasa nada. Hay otros, a diferencia, que hacen sobreénfasis en el diablo. No todo es el diablo. Tú le preguntas por la suegra y dice del diablo. Le preguntas por el manager del diablo. Le preguntas por un hijo descarriado del diablo. Todo el mundo es el diablo menos él. Todo el mundo, porque hace sobreénfasis en eso. Y lo otro es que muchas veces desconocemos las artimañas del diablo. Y déjame decirte algo, y tienes que estar seguro de esto. La única manera de poder sobrevivir espiritualmente es a través de nuestra relación íntima con Jesús. Porque Jesús ha derrotado los poderes del diablo. Pero el diablo es un planificador de artimañas
para destruir tu vida y mi vida. Todo el tiempo, no descansa. Está tratando de crear maneras de hacerte sufrir a ti y a mí. Y tienes que entender eso. Y tienes que creerlo y saberlo. No lo puedes ignorar. Es una doctrina, es una realidad. Y el diablo tiene artimañas. Mira, te voy a mostrar rapidito una artimaña del diablo. Si vas a Lucas capítulo 4, ve un poquito atrás. Pero vamos a pedirle a alguien que me lea, que tenga preparado el Salmo 91, 11 y 12. Me lo preparan ahí, todavía no lo lean. Alguien que lo tenga. Salmo 91, 11 y 12. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4. Mira lo que dice ahí. Lucas capítulo 4, versículos 10 y 11. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Este es interesante, porque este es el diablo dándole consejo a Jesús. Fíjate qué locura, ¿no? Este es un consejo. Un consejo incluso sacado de la Escritura. O sea, porque el diablo sabía quién es Jesús, sabe. Y sabe que para Jesús la Escritura es primordial, porque su Escritura la conoce. Entonces, tienes que saber cuál es el contexto de esto. El contexto es que Jesús primeramente fue bautizado. Y después de una gran celebración con ese bautismo, vino una gran tentación. Ahora, la tentación, en el caso de Jesús, fue muy interesante, porque fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto para ser probado. ¿Viste? O sea, algunas veces Dios va a permitir algún tipo de prueba para tu vida y la mía, como en el caso de Jesús. Ahora, un gran problema acá. De pronto pasan 40 días y la humanidad de Jesús se manifiesta. ¿Y qué dice la Biblia? Tuvo hambre, ¿verdad? Tuvo hambre. Y el diablo le aparece y le da un consejito. ¿Con qué? Con la palabra. Como Jesús le responde también con la palabra, el diablo entonces le dice, pero está escrito, tú lo conoces, es tuyo. Aquí dice que Dios va a mandar a los ángeles cerca de ti para que te guarden y para que no tropieces con piedra. Él te sostendrá en sus manos. Y Jesús recibe este consejo. Entonces, ten cuidado, porque hay veces que el diablo te aconseja algunas cosas y te las puedes creer. Y te voy a decir por qué esto es una artimaña. Vamos a ir al Salmo 91, 11 y 12. ¿Lo tienes ahí? Por favor, levántate y léelo. Síguelo. No, viene otra parte buena ahí. Síguelo. Sobre el león y el aspid, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y hollarás qué? ¿Y qué cosa con la serpiente? Y pisará la cabeza de la serpiente, dice también. Por cuanto en ti he puesto mi amor, ¿no? ¿No dice? ¿Viste cómo es el diablo? El diablo le dio un consejo con la Biblia, pero no se lo dio completo. Nada más le dio la mitad. Le dijo, esto es lo que Dios va a hacer contigo. Si tú me obedeces y tomas el asunto en tus manos. Pero el diablo no le dijo que la segunda parte de ese versículo es que esa persona que estaba ahí, Jesús, iba a destruir los poderes satánicos. Él no le informó de eso. Él nada más le dijo la mitad de los versículos. No le dio la otra mitad. Y esa es una artimaña.
Porque muchas veces decimos medias verdades. Muchas veces vivimos la relación con Jesús a medias. ¿Sabes qué es una relación con Jesús a medias? Es venir a cantar, venir a leer la Biblia aquí y no que Jesús no se empate más contigo hasta la próxima semana. Mira, si vas a Génesis capítulo 3, la artimaña del diablo, desafiar la palabra. Le dijo a Eva, ¿y tú estás seguro que Dios dijo eso? ¿Tú sabes por qué lo dijo? Porque Él sabe que si tú comes de ese árbol, de ese fruto, vas a conocer el bien y el mal. ¿Viste? Desafiando la palabra de Dios. Entonces, ten mucho cuidado, porque muchas veces resbalamos y caemos, porque desafiamos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice una cosa, pero tú quieres hacer otra. La palabra dice, no ira, no contiendas, pero tú con iras y contiendas. La palabra dice, no celos y envidias, pero tú con celos y envidias. Y es así, es horrible. Segundo, en Lucas 4, el diablo desafiando la identidad de Jesús. Porque eso es lo que hace el diablo con nosotros. Porque al presentarnos una tentación que parece que la vamos a disfrutar, lo que hace es desafiar nuestra identidad. Porque ¿quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Michael, ¿quién tú eres en Cristo Jesús? Es una pregunta complicada, pero explícame en pocas palabras. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Eres una nueva criatura en Cristo. Salvo. Ok. Eres adoptado, justificado, justificado por la fe y santificado. Pero sabes que el diablo no te cree eso. El diablo no te lo cree. El diablo quiere poner a prueba eso. Quiere desafiar tu identidad. Quiere hacerte regresar a quien tú eras antes. Quiere que tú te sientas miserable, pecaminoso, que tú te sientas enemigo de Dios, que tú abandones la fe. Entonces, el diablo desafía tu identidad porque él no te cree realmente la fe que estás viviendo. Por eso es necesario que nosotros no olvidemos las maquinaciones y las artimañas del diablo. Vamos a ser puestos a prueba todos los días. Mira, muchas veces pensamos que progreso espiritual es relacionarme con los hermanos de la iglesia, vivir en una iglesia, tener una Biblia y cantar alabanza. Pero progreso espiritual no es eso. Progreso espiritual es devoción. Y muchas veces pensamos que porque ya yo tengo cierto nivel de experiencia en una iglesia, las artimañas del diablo no vienen conmigo. No son cosas que me van a afectar. Pero déjame decirte, la Biblia todavía dice, sed sobrio. ¿Y sabes por qué dice ser sobrio? ¿Qué es lo contrario de estar sobrio? ¿Cómo? ¿Estar cómo? Embriagado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos embriagados? ¿Qué es lo que sucede? Sí, perdemos el control, ¿verdad? Sin razón, no razonamos. Bueno, eso es lo que quiere decir la Biblia. Que tengamos toda nuestra mente y todo nuestro ser completamente en esta batalla. Porque cuando nos descuidamos, nos quedamos atontados. Viste que la Biblia dice, hay veces que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Te acuerdas del pasaje de la semana pasada? Que decía, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Te imaginas qué tontería eso de engañarse a uno mismo? Tienes que ser muy tonto para engañarte a ti mismo. Es como si yo el lunes me aparezco en el gimnasio, que por cierto, ya infestamos al hermano que está acá. El hermano Esteban ya está infestado ya. Ya el lunes va para el gimnasio. Ya él va a sufrir ahí conmigo.
Ese es uno de los que va a llorar conmigo ahí. Bueno, es imposible que yo llegue allí y le diga a Yanni, ¿viste qué clase de músculo yo tengo? Y Yanni por pena dirá, me imagino que los tienes porque los brazos no se te caen, pero no se te ven. O sea, pero yo me creo que sí los tengo y me engaño a mí mismo. Bueno, me creo que soy una gran persona, me creo que soy alguien especial, me creo que estoy haciendo un buen papel de esposo, me creo que estoy haciendo un buen papel de padre, me creo que soy... y al final me estoy engañando a mí mismo. Bueno, acá es la misma idea. Cuando nosotros no velamos y tenemos una relación estrecha con Jesús, estamos a merced del diablo. El diablo va a tratar de, como león rugiente, devorarnos. Quiero leer algunas cosas que escribí aquí. Dice, he aquí algunas artimañas del diablo: desafiar la palabra, desafiar nuestra identidad, torcer las escrituras. Otra de las artimañas que el diablo utilizó contra Jesús fue torcer la escritura. Y lo último y más terrible que el diablo hace es ofrecer nuevas maneras de obediencia. ¿Viste? Ofrecer nuevas maneras de obediencia. Porque cuando tú lees la Biblia y dice, no sé, leamos acá, a ver, por ejemplo, abrimos Romanos, vamos al capítulo 12, vamos a Romanos capítulo 12, leemos de momento acá la escritura, dice, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, aquí lo que dice es que nosotros tenemos que vivir consagrados todo el tiempo al Señor. Pero el diablo empieza a poner en nuestra mente la idea de, ok, sí lo dice, pero lo dice para los hermanos de aquella época. Porque en esa cultura, ahora nosotros tenemos que vivir de forma agradable a Dios y portarnos bien en el culto. Porque aquí lo que habla es del culto, portarnos bien en el culto. Y empezamos a tergiversar la palabra y empezamos a buscar alternativas para la obediencia, alternativas para la relación con Jesús, alternativas para obedecer al Señor. Y en esos caminos cortos nos vamos al piso. Porque miren, la puerta para entrar a la presencia de Jesús es estrecha y angosta. La puerta amplia es para la perdición. Y eso lo sabemos. Entonces es necesario que no olvidemos las artimañas del diablo. Porque el diablo te va a hablar a través de la televisión, a través de una persona, a través de algo que leas, porque él constantemente está creando nuevas maneras de hacerte caer, totalmente. Lo tercero y último es la falta de obediencia, la falta de devoción y dependencia de Dios. Dice el texto, quiero que lo lean conmigo, no ha sobrevenido ninguna tentación sobre nosotros que no sea humana. ¿Cómo sigue diciendo? Pero fiel es Dios, que no nos dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. El otro asunto que nosotros tenemos que vigilar mucho es nuestra devoción, nuestra dependencia de Dios y nuestro descanso en Dios. El hábito de descansar en Dios lo hemos perdido. La disciplina de descansar en Dios y entender que Dios va a obrar en nuestras vidas, lo hemos perdido. Por eso muchas veces resbalamos y caemos. Tenemos falta de devoción, falta de dependencia de Dios y no logramos descansar en Dios. ¿Qué significa descansar en Dios? ¿Cuántos hoy están acá y tienen una preocupación? A ver. Gloria a Dios los que no tienen preocupaciones.
pero yo tengo más de una. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las preocupaciones? ¿Para qué sirven las preocupaciones? ¿Para fortalecernos? La prueba es para fortalecernos, pero la preocupación es para mantenernos preocupados. Porque a una preocupación, lo único que podemos hacer con ella es preocuparnos. Ahora, la preocupación nos roba la tranquilidad, nos pone a sufrir, inclusive nos hace vivir escenarios que no son reales. Es más, hay personas que pierden el pelo. Yo soy una persona bendecida, porque yo pierdo el pelo de forma natural. Se me cae, por lo viejo que soy. Pero hay gente que no, hay gente que se pone tan estresado, ¿sí o no? Hay gente que está tan preocupado que comienza a perder el pelo. Hay personas que están tan preocupadas que comienzan y se deprimen. Caen en una depresión, caen en un problema sentimental muy fuerte, porque comienzan en su mente a vivir imágenes e historias que nunca han pasado y a lo mejor nunca van a pasar. ¿Viste cuando, bueno, una de las cosas que nos preocupa a nosotros es cuando venga la época esa de los noviazgos, que se acercan los novios y las novias, y tú dices, híjole, qué cosa. Entonces empiezas a vivir escenarios. ¿Qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿Por dónde va esto? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué no vamos a lograr? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué nos perjudica? ¿En qué nos beneficia? ¿Quieres que se te complique la existencia? Dile que eso no puede ser. Dile, no, eso no puede ser. No me gusta para ti. Dice, eso es lo que yo quiero. ¿No? Y tú empiezas a vivir un escenario ahí de cosas que empiezan a suceder y a lo mejor nunca pasan. A lo mejor nunca pasan. A lo mejor después, 3 días después, se pelean, se terminó la historia y todo va por bien. Pero muchas veces nuestra preocupación nos roba la tranquilidad y nos roba la paz. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. Porque el Evangelio, una cosa que provee es descanso y paz. Si usted no logra salir de aquí en paz y descansado, tiene que revisar el Evangelio. Porque el Evangelio trae paz y descanso. Mira, ¿sabes cuándo puedes descansar en paz en el Evangelio? Cuando el Evangelio